Damos gracias nuevamente a nuestro Dios, hermanos, y en verdad hermoso este canto que acabamos de entonar, que está muy ad hoc, de acuerdo a lo que hemos escuchado hace un momento, que con nuestros labios y con nuestra vida, dice, debemos de alabar el nombre de nuestro Señor. No basta, hermanos, a veces las palabras, sino nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente debe de ir de acuerdo a esas palabras que pronunciamos, que hablamos, palabras de adoración a nuestro Señor. Nos hemos también orado, ya también nos hemos saludado. Y es el momento, hermanos, de iniciar la clase del día de hoy. Haremos lo posible, a ver si no se nos alarga mucho, de llegar hasta el versículo número 12 del capítulo 3 de este hermoso evangelio de Mateo. Y dice el versículo 1: en aquellos días vino Juan, dice el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Dice Mateo que en aquellos días, y podemos preguntarnos, o la primera pregunta que surge es: ¿cuándo o cuáles son aquellos días? Entendamos, según nuestro contexto, hermanos, casi 30 años después de la visita de los magos, casi 30 años después de la muerte o de la matanza de aquellos, pequeños niños menores de 2 años, como nos muestra el relato, casi 30 años después de vivir Jesús en Nazaret, pero también 6 meses antes del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vino, dice, apareció, ¿quién? Juan el Bautista, Juan el Bautizador, aquel que bautizaba en el río del Jordán. Y dice que vino Juan predicando, y la palabra predicar, hermanos, se traduce como pregonando, como proclamando, o también como un heraldo. Entonces Juan el Bautista hace su aparición en estos momentos, según la narración de Mateo, y vino o llegó, dice, predicando. ¿Y qué mejor manera, hermanos, de hacer su aparición? ¿Qué mejor manera, en verdad, de que uno cuando llegue a un lugar, lleguemos proclamando el nombre del Señor? Creo que no hay otra manera más importante, más hermosa o de testimonio que llegar hablando del glorioso mensaje de salvación. Y Juan dice que vino predicando, pregonando, proclamando, hermanos, a los cuatro vientos, como un heraldo en el desierto, dice, de Judea, en ese valle desértico del mismo río del Jordán. Por un lado, el desierto, y por otro lado, el río del Jordán. Y en su predicación decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermosa predicación, hermano. Y es una predicación, hermanos, sin duda alguna que debe estar presente siempre en cada verdadero predicador de la palabra de Dios. Porque el ser humano en todo tiempo, en todo momento, debe de experimentar un arrepentimiento en su vida. Y él proclamaba, él pregonaba, él predicaba: arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse se traduce también como convertirse a Dios. Juan le decía entonces a esas multitudes que venían: arrepiéntanse, conviértanse al Señor, vuélvanse a Dios. Oigan, cambien su forma de pensar y de sentir. Era la proclamación, era la predicación de Juan.
Conviértanse al Señor, arrepiéntanse de sus malos caminos, de sus malas prácticas, de su forma de vivir, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Ahora, cuando hay una verdadera conversión, hay un cambio, hermanos, también verdadera en los pensamientos, emociones y voluntad. Porque cuando nosotros experimentamos una verdadera conversión en nuestra vida, producto de ese arrepentimiento, oigan, también experimentamos nuevos pensamientos. Anteriormente nuestros pensamientos estaban inclinados a hacer lo malo. Eran pensamientos de muerte, de maldad. Cuando tú experimentas ese cambio en tu vida, tus pensamientos cambian totalmente, pero también cambian tus emociones. ¿Cuántas veces en tu corazón albergabas odio, resentimiento, falta de perdón? ¿Cuántas veces en tu corazón albergabas muchas cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra misma? Pero cuando hay una conversión en tu vida, cuando experimentas esa verdadera conversión y fe en el Señor Jesucristo, esas emociones también cambian totalmente. Ahora en tu corazón será o habrá esa facultad de poder otorgar ese perdón que tanta falta te hacía o algo que no podías hacer. Ahora con facilidad dices te perdono o también con facilidad pides perdón. ¿Cuántas veces antes de venir al Señor nos costaba mucho pedir perdón o poder reconocer nuestros errores, nuestras fallas? ¿Cuántas veces en lugar de pedir perdón u otorgar un perdón, nos justificábamos con muchas cosas? Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él cambia tus pensamientos, cambia tus emociones y cambia tu voluntad. Arrepentidos, dice, conviértanse a Dios, vuélvanse a Dios, cambien su forma de pensar, su forma de sentir. Y hay un porqué, porque dice, porque el reino de los cielos, porque el reinado de Dios se ha acercado, está cerca, está próximo. ¿En quién? En la persona de Cristo, que meses después hará su aparición. El reino de los cielos empezaría a manifestarse en la vida de las personas de forma más poderosa que antes. Desde estos momentos que ellos experimentasen esa conversión, ese arrepentimiento, ese volverse a Dios, ellos podían ahora experimentar esa manifestación de esa conversión en sus vidas. El reino de los cielos entonces empezaría a manifestarse, a darse a conocer, a revelarse en la vida de las personas más poderosamente que antes. Entendamos que en la antigua dispensación o en el Antiguo Testamento. Y es porque Cristo mismo, hermanos, hará su aparición. Es porque Cristo mismo estará entrando en este hermoso escenario. Y dice el versículo 3, pues entendamos Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad, allanad, abrir sus sendas. Aquí Mateo citando a Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice también prácticamente lo mismo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía, hermanos, de Isaías, tiene su cumplimiento precisamente en la persona de Juan, porque era Juan precisamente el encargado de preparar el camino y el escenario al Señor Jesucristo. Era Juan, hermanos.
Y qué grande bendición, en verdad, de este varón, de este Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Tener, en verdad, el privilegio, la dicha de preparar ese camino en el cual vendría detrás de él el Señor Jesucristo. Y Él es quien prepararía el camino, Él es quien iba a preparar todo, todo, porque Cristo vendría detrás de Él. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76, Zacarías, su padre, profetizando lo que Dios le había revelado, y dice en el versículo 76, y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a quien, a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y estas profecías, hermanos, entonces tiene que ver con Juan o tienen su cumplimiento en quién, en Juan el Bautista. Él era ese niño, él era ese profeta del Altísimo, el último profeta del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Es precisamente Juan el Bautista. Profeta del Altísimo será llamado, porque él iba a ir delante, dice, de la presencia del Señor, preparando, no otra cosa más que los caminos del Señor y dando a conocer también esa salvación. ¿A quién? Al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Oigan, y al obtener ese conocimiento, al escuchar esa proclamación, esa predicación de Juan el Bautista, ellos podrían experimentar el perdón de sus pecados. Versículo 4 dice Mateo, y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Notemos, hermanos, la forma de vivir de Juan. Una vida humilde, una vida sencilla, sin lujos, pero a la vez una vida ruda llevaba en el desierto. Una vida ruda, como sería también su predicación. Recordemos cómo predicaba Juan el Bautista. Y salía, dice, y venía a él, a quien, a Juan, Jerusalén, dice, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Notemos que Mateo dice que venían grandes multitudes a donde estaba Juan el Bautista. Dice que venía toda Judea. No dice parte, dice toda. Y dice que venía toda la provincia de alrededor del Jordán. Podemos entonces nosotros entender o comprender que en verdad o verdaderamente venían grandes multitudes de personas a escuchar a Juan, a escuchar la predicación que Juan predicaba en ese valle desértico del río del Jordán. Y al venir a ese lugar, al escuchar la predicación de Juan que les instaba, que les redarguía a un arrepentimiento, a un volverse a Dios, dice que eran bautizados. ¿Por quién? Por él. ¿En dónde? En el Jordán. Confesando, reconociendo sus pecados. Ahora, todos los que venían a él, notemos, entendamos, judíos y no judíos o gentiles,
se bautizaban en el Jordán, todos. Esas grandes multitudes que venían de Jerusalén, de Judea y de las provincias cercanas, esas grandes multitudes, todos los que venían, todos los que escuchaban, se bautizaban en ese río del Jordán. Pero no todos los que se bautizaban verdaderamente se arrepentían de sus pecados. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo mismo sucede, hermanos, el día de hoy. No todos aquellos los que se bautizan, no todos aquellos los que se hacen incluso miembros de una congregación o de una comunidad cristiana, como querramos llamarle, han experimentado un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Porque con tristeza hemos podido ver cómo muchos de los que se congregaban en algún tiempo, de repente se van, se pierden y no volvemos a saber nunca más de ellos. ¿Por qué? Porque nunca experimentaron un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión en sus vidas. Porque sus pensamientos, porque sus emociones, porque sus voluntades no fueron afectadas por esa conversión que ellos decían tener en su momento. Y simplemente cumplieron tal vez con un requisito, bautizarse, simplemente cumplieron con un requisito tal vez de hacerse miembro de la congregación o de la iglesia, pero en su corazón nunca hubo una verdadera conversión, nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Y así eran esas grandes multitudes, miles de personas venían a Juan, escuchaban el mensaje, ese mensaje que los instaba, que los invitaba, que los exhortaba a un arrepentimiento en sus vidas, a un cambio de forma de vivir, de pensar y de actuar. Pero no todas esas grandes multitudes experimentaron ese verdadero cambio en sus vidas, ese verdadero arrepentimiento en su corazón. Pero todos se bautizaron, todos bajaron al Jordán, pero no todos experimentaron una conversión genuina y verdadera en su vida, en su corazón. Pero para los que en verdad se arrepintieron en ese momento, el bautismo era un signo y sello visible de la gracia invisible de Dios. Es un signo, al igual que hoy en día podemos decir que el bautismo es un signo, es un sello visible. ¿Por qué visible? Porque se hace o se practica este rito en presencia de la iglesia, en presencia de multitudes, como en el caso de Juan. Pero es un signo y sello de la gracia invisible de Dios, de esa gracia que cambia, transforma, de esa gracia que nos hace nuevas criaturas, de esa gracia de Dios que cambia nuestra forma de pensar, de actuar, de obrar, de sentir. El bautismo es un signo y un sello de todo ello. Y eran bautizados por Juan, dice, ¿en dónde? En el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, notemos, uno de los requisitos, podemos decir, para ser bautizados por Juan, era que ellos confesaran sus pecados. Es decir, que ellos reconocieran, que ellos se arrepintieran de sus pecados. Pero eso, hermanos, lo puede hacer cualquier persona. Confesar algo, reconocer algo, lo puede hacer cualquier persona. Pero un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de nuestra condición de pecador, triste y miserable, de ruina, solamente lo hace aquella persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
Y eso solamente Dios lo sabe y nadie más. Y Juan bautizaba y bautizó multitudes, pero Juan nunca supo realmente quiénes sí se convirtieron verdaderamente y quiénes no lo hicieron. En el versículo 7 dice, al ver él, entendamos Juan, que muchos de los fariseos, de estos separatistas, se traduce también como separatistas, es decir, se separaban del resto de los judíos o del resto de las personas porque ellos mismos sentían, perdón, que se contaminaban si se juntaban con ellos. Esos fariseos religiosos hipócritas, eh, estos fariseos que cuántas veces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les reprochó su hipocresía. Jesús mismo los confrontó, los enfrentó, y no nada más una vez, sino muchas de las veces Jesús les reprochó su hipocresía a cada uno de estos grupos, a cada uno de estas personas que conformaban el grupo de los fariseos. Jesús un día les dijo, diezman ustedes la menta, el eneldo y el comino, pero se les ha olvidado lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y ellos entonces sentían que cumplían con la ley o presumían que ellos cumplían al diezmar la menta, el eneldo y el comino, perdón. Pero ellos mismos se les olvidaba, hermano, ser o practicar la justicia. Ellos mismos se les olvidaba ser misericordiosos y se les olvidaba tener fe. Y de nada servía entonces sus diezmos. De nada servía que ellos de una manera cuidadosa, porque hasta llegaban a contar incluso los cominos. Imagínense, hermanos, contar de un puño de cominos uno por uno hasta sacar el diezmo de esa cantidad. Y ellos lo hacían. Cuando ellos daban ofrenda, Jesús les reprochaba que ellos tocaban trompeta. ¿Para qué? Para que todo el mundo volteasen a ver que ellos estaban ofrendando. Cuando ellos ayunaban, recordemos también, Jesús les reprochó muchas veces que ellos demudaban su rostro, entristecían su rostro. ¿Para qué? Para que los hombres vieran que ellos estaban ayunando. Ellos querían ser vistos. Cuando oraban ellos amaban, recordemos, orar en las calles para que todo el mundo volteara a verlos y dijeran, oigan, qué religiosos son. En las sinagogas ellos amaban, recordemos, el orar de pie, pero no lo hacían realmente para agradar a Dios, sino lo hacían para que las gentes los volteasen a ver y dijeran, qué hermoso ora este hermano. Y cuánta hipocresía, en verdad, hermanos, había en la vida de esos fariseos. Y dice Juan, al ver que muchos de estos fariseos, muchos de estos separatistas, muchos de estos religiosos hipócritas y de los saduceos también, estos saduceos eran de las sectas que negaban la resurrección de la carne. Tanto fariseos como saduceos, notemos, venían ¿a dónde? A su bautismo. Pero Juan les decía, generación de víboras, engendros, partida, camada de víbora, le decía Juan en su predicación. ¿A quién? ¿A todo mundo? No, en especial o en específico a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué razón se los decía? Porque él sabía, hermanos, que no eran sinceros, porque ellos sabían que su vida religiosa o su práctica judaizante era una farsa tan solamente.
que lo hacían o lo que ellos hacían, el diezmar, el orar, el ayunar, tan solamente lo hacían para ser vistos por la gente. Y no había una sinceridad en sus vidas. Y Juan entonces les grita, Juan les proclama, Juan les predica, arrepiéntanse generaciones de víboras. Oigan, ¿y cuántas veces, hermanos, es necesario predicar de esa manera? ¿O cuánta falta hace predicar hoy en día de esa manera? Predicarle al mundo entero que se arrepientan de sus caminos, que se alejen de la maldad, del pecado, de la inmoralidad, de la injusticia, de todo eso malo que hay en sus vidas y que se vuelvan a Dios. ¿Cuánta falta hace decirles que dejen esa hipocresía? ¿Cuánta falta hace, hermanos, predicar de esa manera? Y Juan les predicaba de esa manera sin ningún tipo de temor. Juan de una manera ruda o con rudeza, él les decía, él les proclamaba generación de víboras, porque él sabía de la falta de sinceridad en sus corazones. Él sabía que no había un verdadero arrepentimiento al venir a esos lugares y escuchar esa proclamación, ese glorioso mensaje que él estaba dando. Él sabía que estas personas no experimentaban un verdadero arrepentimiento en sus vidas y en sus corazones. Por eso les decía de esta manera, por eso les proclamaba de esta manera. Y le decía, ¿quién os enseñó, quién os instruyó a huir, a escapar, a correr? ¿De qué? De la ira, del castigo, entendamos de Dios, de esa ira, de ese castigo venidera o que vendrá, que está por venir, que se acerca. ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de esa ira? ¿Quién les instruyó? Que la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Quién os instruyó? Que es necesario experimentar un arrepentimiento en sus vidas. ¿Quién nos enseñó? Ahora, esta ira, hermanos, está presente en todo el ser humano, en todo hombre. Entendamos que no ha sido regenerado, que no ha experimentado esa conversión. Esta ira está presente. Desde aquel nuevo ser que está en gestación, aquel nuevo ser que ha nacido, que está desarrollándose, la ira de Dios está sobre él. Esta ira está presente hoy, pero su manifestación total o su consumación total será en el futuro, como dice Juan el Bautista, cuando Jesús venga por segunda vez. Pero esta ira, hermanos, está sobre el ser humano hoy. Por eso es que Pablo también allá en Romanos dice que la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Por eso Pablo también dice en 3:23 Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, y notemos que dice Pablo, todos pecaron, no nada más unos sí, otros no. Él dice, todos pecaron. Y al pecar, la ira de Dios está sobre ellos, sobre todos, y están o estamos todos destituidos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de su gracia, ¿no? Necesitamos de esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Necesitamos experimentar ese arrepentimiento, esa conversión, ese nuevo nacimiento en nuestro corazón.
para que esa ira desaparezca de nosotros. Necesitamos que la obra redentora de Cristo sea aplicada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, para que seamos justificados, para que estemos en paz para con Dios y desaparezca esa ira de Dios que está presente hoy en cada ser humano que no ha sido reconciliado con Él, pero también estará presente cuando Jesús venga por segunda vez. Pablo allá también a los Efesios, capítulo 2 versículo 3 dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Notemos, dice todos nosotros en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de qué? Hijos de ira, de castigo, de condenación, de muerte eterna. Y dice, lo mismo que los demás. Es decir, la ira de Dios, hermanos, está sobre todo ser humano, buenos o malos, justos e injustos. La ira de Dios está sobre cada ser humano. Hasta que venimos, entendamos, hasta que venimos a un verdadero arrepentimiento, hasta que reconocemos que necesitamos de la gracia y misericordia de Dios, hasta que el Espíritu obra esa regeneración en nuestro corazón y caemos de rodillas reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra condición triste y miserable. Es hasta esos momentos que la ira de Dios desaparece de nosotros. Pero mientras no experimentamos, hermanos, ese arrepentimiento, mientras el Espíritu Santo no obre vida en tu corazón, en mi corazón, estamos expuestos hoy a la ira de Dios. Y en la venida de Cristo, la consumación de esa ira se llevará a cabo. Pero gracias damos a Dios, hermano, que un día por pura gracia, por pura misericordia, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Damos gracias a Dios de que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo también ahí en Efesios, por pura gracia, Él nos dio vida, Él nos rescató, Él nos resucitó, por pura gracia, por pura misericordia, no por lo bueno, no por lo que Él vio en nosotros, sino por su gracia y por su misericordia. Esa ira, Él mismo nos la quitó a través o por medio de ese sacrificio, de esa sangre que Cristo derramó en esa cruz del Calvario. ¿Cómo no rendir nuestra vida? ¿Cómo no servir? ¿Cómo no dar evidencia, hermanos, de lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo no proclamar, cómo no gritar, así como Juan el Bautista al mundo entero y decirle, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque la ira de Dios vendrá sobre ustedes, porque la ira los va a consumir, porque la ira los va a llevar a un lugar de tormento eterno. Arrepiéntanse y reconozcan aquel que vive, aquel que dio su vida para que nosotros tengamos vida. Reconózcalo en sus caminos. Y que esa sea nuestra predicación, hermanos, que ese sea nuestro sentir. Allá Juan también, en el capítulo 3 de su evangelio, versículo 18 dice,
El que en él cree, entendamos en Jesucristo, no es condenado. Notemos, el que en él cree, el que cree en Jesús, el que ha rendido su vida, su voluntad, sus pensamientos a él, el que ha reconocido su condición de pecador, de miseria, de tristeza, y se la ha entregado al Señor. El que le ha dicho, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Es el que da muestra, el que da evidencia de que verdaderamente ha creído en Él. Y el que cree en Él, dice, no es condenado. Entendamos, es librado hoy y en la venida de nuestro Señor Jesucristo de la ira de Dios. Somos libres de esa ira. Somos libres de esa condenación, de esa muerte eterna. Somos libres por pura gracia. Oigan, y por creer en nuestro Señor Jesucristo. Somos libres. Pero sigue diciendo Juan, pero el que no cree, entendamos, el que se rehúsa, el que le niega, el que le rechaza en su vida, ya ha sido, dice, condenado. Desde el momento de rechazar a Jesús, esa condenación ya opera en su vida. Esa ira, entendamos, de Dios está sobre él. Ya ha sido condenado. Falta la consumación, entendamos. Falta el día del juicio. Pero desde el momento en que este hombre, este ser, rechaza a aquel que lo puede librar de la condenación, de la ira, de la muerte eterna, desde esos momentos él ha sido condenado. Dice Juan, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos libra, hermanos, de la condenación, de la muerte eterna, de la ira de Dios? El creer en el unigénito Hijo de Dios. Cuando tú crees, cuando tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, cuando tú experimentas esa conversión genuina y verdadera en tu vida, en tu corazón, eres libre de toda condenación. Pero aquellos que le rechazan, aquellos que se resisten, dice Juan, ya han sido condenados. Y Juan el Bautista, entonces, hermanos, en ese Jordán, en ese desierto, en esa zona desértica junto al río Jordán, predicando a grandes multitudes, diciéndole a esos que venían de Jerusalén, de Judea y de las ciudades aledañas, arrepiéntanse, conviértanse al Señor. Pero también predicando a estos fariseos hipócritas, a estos saduceos herejes que negaban la resurrección. Pero ellos venían también a su bautismo. Ellos venían de una manera hipócrita también a ver a Juan para ser bautizados. Y él los recibía con esa predicación y le decía, generación de qué? De víboras, engendro de víboras, partida de víboras, camada de víboras. Pero aún así, hermanos, con toda esta predicación, ellos no experimentaron una conversión, un arrepentimiento. Porque vamos a ver cómo después, cuando Jesús hace su aparición, cuando Jesús empieza a proclamar, a predicar, Jesús mismo los confrontaba, Jesús mismo les predicaba y Jesús mismo también les llegó a decir, igual que Juan, generación de víboras. Versículo 8 dice Mateo, haced pues
frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. Hagan, dice Juan, produzcan en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones. Produzcan, dice, frutos dignos, merecedores, apropiados, que den evidencia, entendamos, de un verdadero arrepentimiento, de un volverse a Dios, de una conversión verdadera en sus corazones. Y dice el versículo 9, y no penséis, no presuman, porque es lo que hacían ellos. Y no se imaginen, no digan dentro de vosotros mismos, no se justifiquen. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún dice, de estas piedras. Así que no se crean los importantes. No piensen que por ser judíos o por ser descendientes de Abraham, no están expuestos a esa ira, a esa condenación. Necesitan experimentar un arrepentimiento en sus vidas. Necesitan experimentar una conversión en sus vidas. Al igual que todo ser humano, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos verdaderamente experimentar un cambio de vida, un arrepentimiento, una conversión genuina y verdadera. Y como una consecuencia natural, como una evidencia, entendamos, de esa conversión, necesitamos producir en nosotros mismos frutos dignos, merecedores, apropiados, que revelen, que den testimonio de ese arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Y no se justifiquen con lo demás. Un puro deseo de bautizarse, dice Juan, una confesión de pecados sin un verdadero arrepentimiento, hermanos, no sirve de nada. De nada sirvió a estos fariseos, a estos saduceos, el haber ido y bautizarse. Si no experimentaron un arrepentimiento, de nada les sirvió. Y hoy mismo también, hermanos, de nada sirve que tú vengas a la iglesia, de nada sirve que tú te congregues, de nada sirve que seas miembro de una iglesia, de una comunidad cristiana, de nada sirve que te bauticen o que seas bautizado. Si no experimentamos un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, si no damos testimonio, evidencia, frutos de esa conversión, hermanos, realmente la ira de Dios está sobre ti todavía. Necesitamos verdaderamente arrepentirnos. Necesitamos verdaderamente volvernos a Dios. Necesitamos venir a los pies del Señor, besar sus pies, abrazar sus pies y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Pero esa es una parte. La otra parte es producir, hacer frutos dignos que den testimonio de esa conversión. Recordemos que Jesús un día enseñó diciendo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. De igual manera, un árbol malo, por más que se esfuerce o quiera dar un fruto bueno, no puede. Así el creyente, hermano.
debe dar frutos buenos, frutos dignos, frutos que den testimonio de que hay una conversión, de que hay un nuevo nacimiento en sus vidas, de que somos una nueva criatura. ¿Qué lo va a evidenciar? Los frutos. No un deseo como estos fariseos, como estos saduceos, un deseo de bautizarse, no un deseo de confesar sus faltas, sus transgresiones, sino un verdadero arrepentimiento, hermano, es lo que hace la diferencia. Tiene que haber un cambio interno, entendamos, producto de esa regeneración que ha aplicado el Espíritu en nuestro corazón, que se expresará externamente en una conducta que glorifique a Dios. Es decir, cuando hay un cambio interno, producto, entendamos, de esa regeneración, de esa conversión genuina, entonces saldrá de nuestro interior, brotará hacia afuera y daremos frutos. Oigan, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar para con los demás, todo esto estará impregnado, estará lleno de esa conversión interna que opera dentro de nosotros. De otra manera, no, hermano. De nada sirve que digamos soy cristiano si no doy testimonio de esa cristiandad. De nada sirve que nos congreguemos, que cantemos, que oremos, que ayunemos, que hagamos buenas obras. De nada sirve, hermanos, si no hay una conversión en tu corazón. Arrepintámonos, hermanos. Una y otra vez, vengamos al Señor. Una y otra vez, humillémonos delante de Él. Una y otra vez, reconozcamos nuestra condición de pecador delante de Él. Una y otra vez, digámosle, Señor, necesito de tu gracia, de tu misericordia cada día de mi vida, Señor. Una y otra vez vengamos a Él y rindamos nuestra vida totalmente a Él. Y Juan el Bautista dice, hagan frutos dignos, merecedores, apropiados, que testifiquen, que den evidencia de ese arrepentimiento, de ese volverse a Dios, de esa conversión. Produzcan frutos. Hay un pasaje, hermanos, paralelo a este. Se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 10. Es lo que Mateo no escribe, pero es el mismo suceso. Dice, y la gente le preguntaba a quién, a Juan el Bautista, cuando venían a él para ser bautizados. Entonces, ¿qué haremos? Versículo 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice. Notemos que son gente, porque dice, y la gente, son gente que verdaderamente al escuchar la predicación de Juan, cuando ellos escucharon que Juan proclamaba y decía, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Ellos verdaderamente se arrepintieron. Ellos verdaderamente confesaron sus pecados, sus transgresiones delante de Dios.
Ellos verdaderamente rindieron su vida delante de Dios y empezaron a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que daban evidencia, que daban testimonio de esa conversión en sus vidas, en sus corazones. Y el deseo que había ahora en su corazón era un deseo distinto al que tenían antes de esa conversión. Ahora el deseo que había en ellos era hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que es agradable delante de Dios. Por eso vienen a Juan y les preguntan y le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Porque algo hay en nuestro corazón, algo hay en mi corazón, algo cambió mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, algo lo cambió. Y ya no puedo conformarme con seguir haciendo lo mismo que yo antes hacía. Ahora dime qué necesito yo hacer. Pero eso es, hermanos, cuando hay una verdadera conversión en nuestra vida. El creyente le pregunta día tras día al Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo yo hacer, Señor? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me tienes aquí, Señor? Y Juan le respondió, el que tiene dos túnicas de todos ustedes es porque tiene abundancia, porque tiene más que otros. Dale una que no tiene, porque hay personas que tienen frío, hay personas que padecen las inclemencias del cambio del tiempo, hermanos. Y a veces nosotros tenemos en nuestro guardarropa 2, 3, 4, 5 chamarras o suéter, y en la calle hay personas que verdaderamente no tienen uno que ponerse. ¿Tienes que comer el día de hoy? Dale a aquel que no tiene, porque habrá alguno que no tiene, que esté pasando hambre. Y el verdadero convertido, aquel que ha experimentado ese arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, hermanos, lo hace. Empieza a despojarse de acuerdo a sus posibilidades para ayudar a aquel que no tiene nada. Pero también notemos lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, versículo 12 de Lucas 3. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran esos publicanos? Recolectores de impuestos, hombres pecadores, hombres que abusaban en el cobro de impuestos, hombres que subían excesivamente esos impuestos. Por esa causa eran odiados por los judíos y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Versículo 13. Él les dijo, no exijan más de lo que os está ordenado. No exijan más. No cobran más, no cobren más, perdón, de lo que deben de cobrar de impuestos. Y podemos ver también en estas personas una conversión, un arrepentimiento, un volverse a Dios que los hizo decir, ¿qué haremos? Porque antes para nosotros era un gusto, un placer enriquecernos de una manera ilícita. Antes cobrábamos impuestos sobre impuestos y no nos importaba cómo se quedaban esas gentes, esas personas. Pero ahora algo pasó, algo sucedió después de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Algo obró en nuestro corazón, algo nos regeneró. Ahora dinos tú cómo comportarnos en nuestro trabajo. Y Juan nos orienta y Juan les dice, cobren lo que se debe de cobrar, no más. Versículo 14, también les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos?
Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no abusen de su autoridad, ni calumnien tampoco, y conténtense o tengan contentamiento, dice, con vuestro salario, con lo que ustedes ganan o perciben. ¿Cuánta falta, hermanos, hace hoy en día un arrepentimiento en el corazón de todas las personas? ¿Cuánta falta hace un arrepentimiento, una conversión en autoridades que están en eminencia para que no abusen de su poder, de su autoridad, para que no atropellen los derechos de otras personas? ¿Cuánta falta hace? Y estos tanto cobradores de impuestos como policías, como personas comunes y corrientes, experimentaron una conversión y vinieron a Juan y dijeron, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque ya no podemos seguir siendo los mismos, ya no podemos seguir actuando, hablando de la misma manera, porque hay una conversión en mi vida. Dios me ha regenerado y lo hizo a través de su palabra. Dios me ha transformado y ya no quiero ser igual. Antes era un ladrón cobrando impuestos de más. Ya no quiero ser igual. Ahora quiero glorificar a mi Padre, que me ha rescatado, que me ha cambiado. Antes éramos soldados que abusábamos de nuestra autoridad, que extorsionábamos, que calumniábamos a las personas, que las encarcelábamos injustamente, que no nos contentábamos con su salario, buscábamos la manera de sacar más. Hoy tenemos contentamiento con lo mucho o poco que ganamos. Y eso, hermanos, es fruto, eso no es otra cosa más que la evidencia que Dios ha hecho o de lo que Dios ha hecho en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todo verdadero creyente. Un corazón regenerado no puede vivir de la misma manera como vivía antes. Un corazón regenerado no puede hablar de la misma manera que se expresaba antes, ni actuar de la misma manera. Porque cuando verdaderamente experimentamos esa conversión, esa regeneración en nuestra vida, en nuestro corazón, todo nuestro ser, hermanos, es afectado. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser es afectado para la gloria de nuestro Dios. Y si hoy seguimos actuando de la misma manera, arrepintámonos, hermano. Si hoy sigo conduciéndome de la misma manera, arrepintámonos. Si hoy sigo robando, si hoy sigo siendo un mal hablado, si hoy sigo ofendiendo, si sigo agrediendo, si sigo haciendo todas aquellas cosas que hacía antes de conocer al Señor, arrepintámonos, Señor. Necesitamos experimentar una verdadera conversión en nuestra vida. Versículo 10 de Mateo 3:10, y dice, y ya también el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. Notemos, un hacha filosa, un arma o un instrumento cortante que ha sido puesta, notemos, no en medio del árbol, no inclusive en el tronco, porque si lo cortas un árbol de tronco tiende a retoñar. Está a la raíz, dice, para ser cortado, para ser aniquilado. Juan habla sin duda alguna
del juicio inminente y cercano sobre los hombres. Es tiempo todavía para experimentar un arrepentimiento. Es tiempo todavía. Estamos en un tiempo de gracia todavía para que vengamos al Señor. Porque el hacha, dice, ya está puesta, dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, que no da evidencia, entendamos, de su conversión, es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Y este fuego, hermanos, es símbolo del derramamiento final de la ira de Dios sobre los malvados. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Y tipifica y simboliza no otra cosa más que el gran día del juicio final, donde la ira de Dios se va a desatar en su totalidad sobre todos aquellos que le rechazaron, sobre todos aquellos que le negaron, sobre todos aquellos que no experimentaron ese arrepentimiento y esa conversión en sus vidas. Serán echados ¿en dónde? En el fuego. Y Mateo 13, versículo 40 dice de la siguiente manera, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, dice. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, dice. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya está puesta el hacha, dice. Y está puesta en la raíz. Y todo árbol, dice, toda persona, entendamos, todo hombre que no dé testimonio de su fe, que no dé evidencia de esa conversión, que no dé buen fruto, será cortado y será echado ¿en dónde? En el mismo fuego, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero ya será demasiado tarde. El tiempo de gracia, el día de la salvación es hoy, no es mañana, es hoy. Dice el versículo 11, yo, entendamos Juan, a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para compunción por la culpa, para que llores, para que reconozcas tu condición de miseria y de pecado delante de Dios. Para eso, dice Juan, los bautizaba. Ahora, entendamos algo, hermanos, muy importante. El bautismo en sí no cambia ni convierte al ser humano, no lo cambia. Y te podrán bautizar las veces que tú quieras. Te podrás ir a bautizar al mismo Jordán en estos tiempos, si tienes los recursos, si tienes el gusto. Pero eso no te cambia, ni te cambiará en nada. Te podrán tener, como yo luego les he dicho a muchos, te podrán tener sumergido media hora debajo del agua, del mismo Jordán si tú quieres. Te podrán sacar todo de color morado ya, de ahogado, pero realmente el bautismo no cambia, no transforma, no convierte. Ni el bautismo en sí, ni la persona que lo hace tiene el poder para cambiar. No hay un cambio. Pero por medio del bautismo se estimula a una persona a la conversión. Hay un estímulo. Por eso que Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para que se arrepientan.
para que se estimulen, para que vean su condición de pecado, para que vean que necesitan de la gracia y de la misericordia de Dios en sus vidas. Para eso yo os bautizo. Pero el que viene tras mí, dice, reconociendo que no era él, porque muchos podrían ya a estas alturas especular que tal vez él era el Cristo, el Mesías. Por eso él dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado dice, yo no soy digno de llevar. Entendamos, Juan se estaba poniendo en la condición, en la situación que él debía de ponerse. Él mismo se sentía menos que un simple esclavo. Por eso él dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar o de desatar o de cargar. Yo no soy digno de ser su esclavo. Es más poderoso que yo. Él dice, del que Juan hablaba, os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? El que vendrá detrás de él. Tiene el poder para bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, entendamos algo aquí también, algo muy importante, hermanos. Una persona desde el momento de su conversión, desde el momento en que el Espíritu aplica la redención de Cristo en su corazón y él se arrepiente, él se vuelve a Dios, desde esos momentos o de ese preciso momento es bautizada con el Espíritu Santo y fuego. No hay otro evento posterior, ¿sí? No es en otro momento, como algunas denominaciones o algunas otras doctrinas enseñan. No, es desde el preciso momento de esa verdadera conversión, cuando el verdadero creyente experimenta ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y lo dijo Jesús, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice Jesús mismo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos de Jesús, aquellos verdaderos convertidos. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Recordemos que todavía Jesús estaba en la tierra, todavía el Espíritu Santo no hacía su aparición definitiva aquí en la tierra. Venía por lazos de tiempo, pero se iba, venía y se volvía a ir. Pero ahora Jesús lo iba a enviar para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo 1 de los Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces quien viene a sus discípulos, entendamos hoy en día, desde el momento de nuestra conversión. Desde el momento que eres trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, desde esos momentos eres bautizado con el Espíritu Santo y fuego.
No hay otro momento, no lo hay. Es ese preciso momento cuando eres bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Esta predicción de Juan tuvo un cumplimiento inmediato, entendamos, en el día de Pentecostés, pero tendrá un cumplimiento total en la segunda venida también de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego. Entendamos, iluminándolos, pero también purificándolos. ¿A quiénes? A todo verdadero creyente convertido al Señor. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos, dice, todos los que estaban ahí, que eran creyentes verdaderos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a dar evidencia, hermanos, de esa llenura del Espíritu, de ese bautismo del Espíritu Santo y fuego en ese preciso momento. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, que podemos ver, están reservados, están guardados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La predicción, entendamos entonces, de Juan el Bautista tiene un cumplimiento inmediato en el día de Pentecostés, cuando todos los verdaderos discípulos de Jesús, cuando todos los convertidos que estaban en esa casa, en ese lugar, esperando este evento, siendo obedientes al Señor, porque Jesús les había dicho que estuviesen en ese lugar, fueron llenos, fueron investidos por el Espíritu Santo y fuego. Pero aquí tiene un cumplimiento total o tendrá un cumplimiento total esa profecía de este profeta Juan el Bautista en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús vuelva nuevamente, cuando Él venga por segunda vez. Ese fuego del cual habla Juan el Bautista es este. Cuando Jesús venga, dice que los cielos y la tierra que vemos ahora, que existen el día de hoy, están guardados hoy, están reservados para el fuego en el día del juicio, en esa venida del Señor, cuando sea el gran día del juicio final, cuando la tierra y los cielos van a arder, serán purificados los cielos y la tierra. Pero también dice, será el día de la perdición de los hombres impíos, de aquellos no convertidos, de aquellos que escucharon el mensaje una y otra vez, de aquellos que se les dijo arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, vuélvanse al Señor. Y nunca lo hicieron, sino que siempre le rechazaron, se burlaron, le ignoraron. En ese día será la perdición de estos hombres impíos. Será un día de lloro, será un día de crujir de dientes, porque serán lanzados por toda una eternidad lejos de la presencia de Dios, a un lugar de tormento eterno, un tormento que nunca acabará, siempre estará con ellos. Y esa es la consumación, entonces, hermanos, de esta predicción, de esta profecía del mismo Juan, del mismo profeta, sí, Juan,
Cuando dice a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, no soy digno de cargar como un esclavo sus sandalias, su calzado, es más poderoso que yo, dice. Él y solamente Él tiene la capacidad de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego consumidor, ese fuego que alude también a la ira de Dios en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, venga por su iglesia. Iglesia que hoy le dice, Señor, ven. Iglesia que se prepara. Iglesia que se esfuerza en vivir vidas agradables delante del Señor. Esa iglesia, Jesús vendrá un día por ella. Y cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, somos parte de esa iglesia gloriosa. Y por nosotros vendrá Cristo ese día. Versículo 12 dice, su aventador, su tenedor para aventar o su pala con dientes, entendamos, está en su mano, en las manos de Cristo. Y él limpiará, dice, ¿qué cosa? Su era, notemos, limpiará su era y recogerá su trigo, notemos. Y quemará, ¿quién? Él, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta paja que arderá simbólicamente, entendamos, por toda la eternidad, nunca se apagará, su gusano nunca se morirá, dice Marcos también. Esta paja son aquellos que le rechazaron, aquellos que tuvieron la oportunidad de volverse al Señor, aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que pudieron rendir su vida, mas sin embargo no lo hicieron. Serán quemados, serán lanzados por toda la eternidad a este lugar de tormento. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta grande bendición, porque es una grande bendición de que un día el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos haya librado de esta ira, de esta condenación, de esta muerte eterna. Un día cada uno de nosotros corríamos todos hacia este lugar, pero su gracia es la que nos detuvo, su gracia es la que nos sostiene y su gracia es la que nos sostendrá hasta el último momento de nuestra vida en esta tierra. ¿Cómo no rendir nuestra vida, hermanos, al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no dar evidencia a través de esos frutos que dan testimonio de nuestra conversión? ¿Cómo no vivir vidas consagradas? ¿Cómo no vivir vidas distintas a las que vivíamos antes de venir a sus pies? Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros vivamos de esta manera. Y si estamos fallando al Señor, y si no vivimos de esta manera, digámosle, Señor, perdóname. Una y otra vez, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Una y otra vez, arrepintámonos, hermanos, de nuestra forma de actuar, de hablar, de conducirnos en este lugar. Aunque ya somos libres de la ira, hermanos, tenemos que arrepentirnos todos los días, porque aún seguimos fallándole grandemente al Señor. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.